En Latinoamérica tenemos una ventaja y una desventaja. La principal ventaja en Latinoamérica es que tenemos un acervo cultural esotérico amplio, muy amplio, principalmente alimentado por las religiones africanistas y por algunos cultos modernos, como bien lo pueden ser los cultos a la muerte. Eso nos da una gran ventaja y es un folclore increíblemente rico. Son corrientes vivas, son magia que está viva, que no es necesario reunir de antiguos papeles, de antiguos papiros para que ésta tome forma y a manera de tratar de revivir un antiguo ritual o de emular un antiguo ritual del cual se desconoce y que probablemente quedará perdido para siempre, se intente producir algo. En Latinoamérica tenemos esa ventaja, que tenemos religiones y tradiciones vivas. Pero entonces, ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que cuando se trata de tradiciones esotéricas orientadas hacia la magia ceremonial, somos, somos una cultura que está muy inclinada hacia el postureo. ¿Y a qué es a lo que voy? En Latinoamérica todo aquel que sepa un poco de inglés y que haya acarreado conocimiento de todo lo que se escribe en este idioma tiende a sonar increíblemente pretencioso. Y esto principalmente se da en el sendero de la mano izquierda. Y esa fue una de las razones por las cuales he hecho este programa, porque quería conocer qué tanta información existía en español acerca del ritual del Bornless One y de el dios Akefalos. Y resulta que lo primero que me encuentro es un video donde básicamente hablan un montón de tonterías, o al menos un tema muy transgiversado, porque decían que el ritual de la Kefalos era básicamente una especie de iniciación o bautismo oscuro para el sendero de las tinieblas y para adorar al dios de la oscuridad. Y todo ese postureo de oscurantismo en la mano izquierda es algo que a mí personalmente me hace levantar una ceja. Y no digo que yo sea la persona más santa. Yo realmente he tenido algunas prácticas que fácilmente podrían ser consideradas mano izquierda o que lo serían. Si yo se las cuento y en algún momento se las contaré. Pero no me gusta todo esto de tratar de, dentro de sonar malvado, dentro de sonar oscuro, dentro de sonar como alguien rudo, terminemos transgiversando información. Y en este programa vamos a aclarar qué es el ritual del Borderless One, por qué deberías intentarlo usar como una apertura para una evocación, principalmente para evocaciones demoníacas, principalmente para evocaciones goéticas, que fue una de las razones por las cuales, bueno, uno de los sistemas en los cuales se utilizó como una apertura. Así que empecemos. El ritual del Bornless One fue un ritual diseñado por Aleister Crowley, y ya desde el nombre puede que surja un poco de controversia por la figura que Aleister Crowley fue. Pero de este ritual está basado en un antiguo texto recuperado que actualmente es accesible por todos, por todo el que quiera encontrarlo. Incluso hay traducciones que se venden en Amazon y este es el papiro mágico griego, Greek Magic Papyri, o o greco-egipcio, dependiendo de cómo lo encuentres. Pero dentro de este papiro venían muchas prácticas, muchísimas. Una de ellas, o varias de ellas, hacían alusión hacia un dios bastante extraño, con una figura muy siniestra. Era un dios sin cabeza. Y aquí fue donde el tema del Bornless One empezó. Porque dentro de las comunidades, bueno, dentro desde la cultura gnóstica, también se le solía llamar a algunos textos quitarle la letra capital, la letra del principio. Esta letra del principio
Era conocida en la antigüedad o dentro de estos contextos de papiros griegos antiguos como la letra cabeza. Y cuando se quitaba esta letra, era una alusión a que este papiro era orientado o estaba, digamos, consagrado o dedicado al dios sin cabeza, al Headless God. Y este dios, que en su nombre griego original sería Akefalos, que literalmente significa sin cabeza o descabezado o decapitado, como lo quieras llamar, pero la traducción literal y correcta sería sin cabeza. Este dios representó una figura muy importante porque lo que parecía ser una simple metáfora después fue utilizado como una invocación en una especie de ritual orientado hacia el exorcismo. Quiere decir que esta figura de este dios representaba también un medio por el cual el practicante, el exorcista o el operador, como se le quiera llamar, tendía a enaltecer su propio ser para poder controlar a los espíritus que pudieran estar, digamos, arremetiendo en contra de ciertas personas. Que igual el exorcismo tiene una visión muy transgiversada. Creo que hoy en día sería algo más similar a a un ritual de purificación, con algunas excepciones de exorcismos bastante violentos que son los que más se conocen. Pero los niveles de posesión son un tema muy interesante del cual vale la pena hablar en otra ocasión específicamente de ello, porque existen muchos y porque es muy probable que ya hayas vivido uno y ni siquiera te des cuenta. Al menos si te dedicas a esto. Principalmente si te dedicas a esto. Pero bueno, volviendo al tema. Akefalos, el dios sin cabeza, era una figura que enaltecía o que al menos servía para empoderar al practicante para poder comandar a las fuerzas malvadas desde adentro de la persona hacia afuera, para que esta persona pudiera purificarse de esa manera. Así que, analizando este tipo de rituales, empezó a surgir la imperiosa necesidad de averiguar quién era este ser tan misterioso. Y eventualmente llevó a la creación, o bueno, llevó al descubrimiento de este ritual principalmente por Aleister Crowley, que fue quien encontró el ritual del Headless One y encontró ciertas atribuciones gnósticas como las palabras Iao del dios de 3 letras. Y de esta manera él formuló su propio ritual, llegando a la conclusión de que cuando se hablaba acerca de una cabeza no se refería necesariamente a una cabeza literal, no era literalmente un dios decapitado, sino era un dios que no tenía comienzo, porque en la antigüedad se consideraba que las cosas empezaban por la cabeza, como se podría decir de cabeza a pies, empieza en la cabeza y termina en los pies. Por lo tanto, una entidad sin cabeza se vuelve a su vez una entidad sin principio y por lo tanto una entidad sin final, una entidad infinita, como lo es, digamos, el yo más elevado de todas las personas. Y eso es a lo que Crowley se refería. Pero a la vez el Akefalos era realmente una entidad consciente que podía existir y descender hacia dentro del mago para que éste pudiera empoderar su propio ser e incrementar su esencia maximizándola, no necesariamente con nombres divinos, sino con su propia esencia, porque definitivamente si lo vemos desde el punto de vista metafórico, si existe un Dios que no tiene cabeza, entonces es un Dios con el que todo el mundo puede familiarizarse. Es decir, no tiene rostro, el rostro puede ser el tuyo, puede ser el mío, puede ser el de tu madre, el de tu padre, el de quien sea. Es un rostro absolutamente mutable. Es una entidad con con una personalidad totalmente alterable. Y eso lo vuelve ideal para asumirlo como una especie de forma divina y de esa manera tratar de enaltecer tu propio ser.
Entonces, en resumen, el ritual del Bornless One viene desde tiempos de la Edad griega, cuando era conocido como el ritual del sin cabeza, el Headless One. Headless One hacía referencia hacia un antiguo dios que era muy conocido por los gnósticos llamado Akephalos, que literalmente significa sin cabeza, y esta es la forma de traducción correcta, porque decir decapitado implicaría que alguien le cortó la cabeza, pero realmente nadie se la cortó, simplemente este dios no la tiene, nunca la tuvo. Y la cabeza, a su vez, hacía representación del comienzo de algo, porque se consideraba que las cosas empezaban por la cabeza. Entonces, por eso decía que muchos textos no incluían la letra capital, que es esta letra principal, que es un poco más grande que el resto, es la letra del principio de cada texto, seguramente lo recuerdas. Es muy común en textos clásicos que la primera letra sea mucho más grande a comparación del resto de letras del texto. Entonces, cuando se hacía un texto orientado o consagrado o ofrecido en forma de ofrenda a este dios, se escribían textos sin esa letra capital, sin cabeza, sin principio. ¿Y a qué se refiere con sin principio? Que si no tiene un principio, entonces tampoco puede tener un final. Por lo tanto, es infinito. A esa es la conclusión a la que se llega. Estamos hablando de un Dios infinito, sin principio y sin fin, sin nacimiento y por lo tanto sin muerte. Un Dios que no existe y por lo tanto existe en todos lados. Y este Dios era llamado en ciertas oraciones que después Crowley tomó e integró a su propia manera de trabajo, que era telema, o que se encaminaba a ser telema, porque evidentemente cuando escribió todo lo respecto a Lars Goetia, pues él todavía era parte de la Golden Dawn. Así que también tiene bastante de la Golden Dawn este ritual, y la variante que yo personalmente he usado y me ha funcionado bastante bien es una variante de la Golden Dawn. Una variante que no se suele ver mucho en las órdenes, de hecho creo que está fuera del currículum, pero la puedes encontrar fácilmente en The Complete Golden Dawn de Israel Regardie. Solo que la versión que viene ahí no te explica para qué es, pero se puede intuir si tú la lees. Y desde antemano te tengo que decir que si tú quieres hacer funcionar esa versión para un ritual goético, tienes que hacer ciertas modificaciones. Estas modificaciones tendrán que permitirte abrir un espacio en el cual tú puedas hacer la llamada, porque ahí definitivamente se llama una entidad en ese ritual, pero no es un demonio. Y tampoco creo que es una entidad que deba ser llamada por este ritual, porque simplemente me parece una falta de respeto, por cosas que iré explicando más adelante cuando explique qué es lo que hace este ritual. Entonces, ya conocemos un poquito del contexto histórico, del origen y de qué representa el Bornless One. También conocemos que el Bornless One puede ser una figura identificable con todos, pero también es un dios por su propia cuenta. Es un dios sin cabeza, por lo tanto, sin personalidad, sin principio, sin fin. Es un dios que es un dios de las contradicciones. Es un dios que se contradice a sí mismo y por lo tanto acierta siempre en su contradicción, reafirmándose cada vez que se contradice. ¿Entiendes? O sea, esa es una buena manera de explicar lo que es el Headless God, el dios sin cabeza, el Akephalos. Nada que ver con lo que decía por ahí el video de esta persona de la mano izquierda sobre el bautismo, desde el bautismo oscuro y esas cosas. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de la ritualística, de qué es lo que hace este ritual. Este ritual, resumidamente, lo que hará es que descienda la forma del Headless God hacia el mago, empoderándolo. También este ritual lo que hace es purificar esta forma, que ya de por sí suena maligna, a través de un ritual elemental de espíritu. Y también lo que hace esta
esta ritualística, esta apertura, es conectar al mago con su ser más elevado, con su genio divino, con su yo superior, como lo quieras llamar, con su verdadero ser, con la esencia de todas sus vidas, con esa hiperconciencia que habita del otro lado, con la voz de la intuición que te habla cuando meditas. Ese ser eres tú, y ese ser es todas tus vidas. Eres tú en el pasado, eres tú ahora, y serás él mañana también. Tú eres un fragmento de él, y por lo tanto, es ese ser, ese genio divino, el que alberga una pizca de la chispa divina del absoluto, una pizca de la chispa divina de Dios, una pizca de la chispa del Creador, que te vuelve un creador en miniatura a ti también. Entonces, tú al conectar con esa chispa te vuelves un ser también increíblemente atractivo para cualquier tipo de espíritu. Por lo tanto, algunas frases despectivas clásicas de la evocación, como las grandes maldiciones, como el intentar someter a los espíritus, se vuelven un poquito innecesarias. Hoy en día, quiero hacer un breve paréntesis para hablar de esto. Existen muchos métodos para invocar demonios. Muchos de ellos fueron inspirados por la señorita, o señora, mejor dicho, Connolly, una eminencia dentro del mundo esotérico y que tiene trabajos muy buenos, sinceramente, pero que a la vez tiene trabajos muy subjetivos y básicamente ha fundado algo conocido como la demonolatría. La demonolatría básicamente es una serie de prácticas orientadas a una religión que busca mantener una religión con los demonios como su propio panteón, lo cual está totalmente bien. No veo nada extraño con eso. El problema es que en la demonolatría se dicen varias cosas que no son necesariamente ciertas, como el que la jerarquía de los demonios es una de ellas, porque los demonios muchas veces tienen jerarquías muy confusas y no es la primera vez que se intenta marcar una jerarquía y siempre queda en una incertidumbre gigantesca. Esa es una. La otra, y la de la que quería tocar principalmente el tema, es que ellos consideran a la evocación como un método irrespetuoso, como un método peligroso, como un método ofensivo para los demonios. Y yo quiero decir que eso no es verdad. Yo he intentado diferentes tipos de evocaciones, algunas utilizando ángeles como medios de constricción del demonio, y el demonio aún así ha actuado de una forma natural. Después, cuando empecé a practicar el ritual del que aquí estamos hablando, el Bornless One, conseguí también hacer evocaciones con un poco más de libertad para las entidades demoníacas. De esa manera conseguí experiencias un tanto, digamos, interesantes y muy enriquecedoras. Y por eso puedo afirmar que la evocación no es una no es un acto, no es una conjuración irrespetuosa. No es nada parecido. La evocación es un método efectivo, porque tú puedes seguir los métodos que dice la señora Connolly sin problema y seguramente algún día te funcionarán. Pero serán muchos intentos de meditación, serán muchos intentos de contacto, serán muchos intentos de tratar de establecer la comunicación con el espíritu. Sin embargo, cuando acudes directamente a la evocación demoníaca a través de un método como lo puede ser el Bornless One, lo que pasa es que tus posibilidades de contacto se incrementan exponencialmente. Incluso las posibilidades de que tú escuches, que tú veas, que tú sientas la presencia. Y a mí me ha pasado de todo. Yo no soy muy sensitivo respecto a mi contacto con los espíritus. Este se da principalmente en sueños, y eso es algo que nadie tiene que demeritar. Por eso Peter Carroll en su libro Liber Null también hacía énfasis en la fase psiconauta, porque los sueños son un medio
muy importante de comunicación. Y no se tiene que subestimar lo que pasa en un sueño porque créeme, lo que pasa en el sueño realmente te está pasando a ti. Y yo tengo una experiencia muy graciosa con ello, pero no quiero hablarla aquí todavía. Entonces, volviendo a la evocación demoníaca. La evocación no es un método irrespetuoso. Simplemente lo que se está haciendo con un ritual como el Bornless One es exponenciar, o más bien incrementar exponencialmente tu energía, para que de esta manera tú te vuelvas atractivo a ellos, para que de esta manera los demonios o los seres que tú intentes evocar tengan la intención de acercarte. Y me refiero específicamente a los demonios porque para evocar a un ángel entonces sí tienes una jerarquía específica a la que puedes acudir y aparte tienes la chispa del absoluto viviendo dentro de ti, lo cual te hace, digamos, merecedor del contacto, pero no necesariamente merecedor de que el ángel te haga caso. Eso requerirá que construyas una relación. Y eso puede tardar desde años hasta vidas, si lo quieres ver así. Sin embargo, para los demonios la cuestión es diferente porque estos son seres que están más abiertos al trabajo con el ser humano. Y no significa que sean buenos. Es como traer a tu espacio habitable a un lobo. Si el lobo te mira de frente, entonces te creará una tensión horrible y vas a sentir miedo. Pero si tú corres, entonces puedes darte por muerto porque ese lobo te alcanzará y te destrozará. Sin embargo, si mantienes la calma, te quedas quieto y tratas de establecer comunicación con la entidad, es muy probable que el lobo entonces pueda comunicarse contigo. Ahora bien, que esto que acabo de decir suena estúpido si lo tomamos en cuenta como una metáfora literal, pero es realmente lo que pasa si te quedas centrado en tu intención. Si entiendes la razón que te ha llevado a abrir este ritual y a permanecer enfrente de esta entidad tan peligrosa, entonces puedes establecer la comunicación y a pesar de no tener toda la clase de protecciones que se utilizaba en la Edad Media, es muy probable que no sufras ninguna especie de daño. Ahora bien, no hay que confundir daño con efectos adversos, porque los efectos adversos son algo imposible de evitar cuando se trata con entidades de este calibre. Pero los efectos adversos no son necesariamente malos, sino que desencadenan un proceso alquímico que tú tienes que saber aprovechar. Y si no lo sabes aprovechar y si te resistes al cambio, entonces estarás en peligro porque el cambio no se detendrá, simplemente se volverá más violento a manera en la que tú más te resistas. Y ese es el peligro de trabajar con demonios. Pero si lo haces, el Bornless One es una de las maneras más efectivas que tienes para poder conseguir una evocación en forma. El Bornless One baja hacia ti la esencia de tu yo más elevado y también baja hacia ti la figura de ese Dios terrible antiguo. Existen ciertas traducciones de las cosas que se dicen en el Bornless One, de los párrafos que se hablan en griego, pero sinceramente yo tengo bastante duda respecto a esas traducciones, así que tendrás que investigarlas tú por tu cuenta. Yo no las creo porque hay veces en las que la gramática simplemente no encaja, pero de igual forma, básicamente estás apelando hacia la forma más violenta de una invocación elemental, porque el Borderlands One es una apertura elemental por 4 elementos, empezando en el este y terminando en el norte, con una circunvalación solar, en la cual después de invocar al elemento con su respectivo espíritu, terminas recitando cierta oración de exaltación y al final las últimas palabras quedan cuando tú estás al centro. Uno de los símbolos más importantes del Borderlands One es el corazón rodeado por la serpiente. Muchas alusiones a la serpiente, al Mesías y al adversario se hacen
dentro de este ritual, dentro de las propias menciones en griego. Por lo tanto, estás también adquiriendo una figura terrible, y de esa manera tu esencia se vuelve a la vez terrible, pero no necesariamente malvada ni necesariamente oscura. Suficientemente terrible como para llamar la atención del espíritu al que tú quieres evocar, y suficientemente terrible como para que este espíritu tenga un poco, pero solo un poco más de respeto por ti. Porque el que tú hagas esta apertura no significa que el espíritu se va a postrar ante ti, respetando tu grandeza. Específicamente, los espíritus demoníacos son bastante desafiantes, así que tienes que estar preparado para ello. Pero, si tú no haces esta apertura por Borderlands One o alguna otra que tú conozcas, las probabilidades de que este espíritu venga son aún muy, muy bajas. El contacto tiene que ser, el contacto puede ser también, como lo menciona S. Connolly en sus libros, con una simple meditación. Pero para que ese sigilo sobre el cual estás meditando, el sello del espíritu, pueda ser fácilmente, digamos, atendido por la entidad, necesitas ya haber creado una relación con él previamente. Y esa relación la creas a través de una evocación, en la cual pareciera que estás obligando al espíritu a venir a tu espacio ritual, pero no es necesariamente así. Más bien, tú lo estás llamando, pero a la vez él al voltearte a ver se da cuenta que estás encarnando a una figura terrible como lo es el Dios sin cabeza y que estás en plena comunión con tu yo más elevado. Por lo tanto, te vuelves altamente atractivo de atender. Es como cuando alguien te llama, volteas y ves que es un loquito del centro y dices, bueno, no es necesario que lo atienda porque seguramente me dirá un disparate. Pero cuando volteas, alguien te llama y te das cuenta que es una persona atractiva para ti, atractiva visualmente, atractiva físicamente, entonces dices, oh, ok, ¿de qué se trata? ¿Qué puedo hacer por ti? Y es básicamente lo que hacen estos seres por ti. El Borderlands One es un medio de evocación muy importante y no descarto que le haga una segunda parte a este pequeño programa. Hoy he tratado de ser un tanto más conciso, pero hay mucho de qué hablar respecto a ello. Esto es simplemente una introducción sobre lo que se hace. El cómo se hace, lo voy a decir a muy grandes rasgos. Y la manera en la que yo lo hago es la manera de la Golden Dawn. Por lo tanto, aunque la Golden Dawn no sea muy afín hacia el trabajo ético principalmente, sí tiene formas de hacerlo. Y pueden ser cualquiera que conozca el ritual menor del pentagrama, el ritual menor del hexagrama, y pues la cruz cabalística tiene la posibilidad de realizar este ritual, de aprenderlo, de ejecutarlo y de conseguir una evocación demoniática exitosa. Ahora bien, si está o no preparado, eso será cuestión de los efectos adversos. Por eso se habla mucho acerca del dominio de los 4 elementos. A la vez también, en el Borderlands One, la figura de Akefalos recuerda mucho, o al parecer sus palabras hacen alusión al adversario, a Satán. Pero no empecemos a tratar de satanizar esto, sino que recordemos cuál es el principio del adversario dentro del propio sistema. En algún momento, digamos que la traducción habla un poco acerca de eso y permítanme buscar la traducción para poder explicar un poco a poco estos versículos que pensé que no lo iba a hacer, pero me parece que sí va a ser necesario. Un momento. Ok, solo quiero aclarar que la versión de la que voy a hablar es la versión con la que yo trabajo y no necesariamente tiene que encajar con ninguno de los textos que tú conozcas. Así que no me vengas con las pelotudeces de que esta versión es, digamos, que está mal, porque no necesariamente está mal. A mí me funciona. Tú ni siquiera probablemente lo has practicado, entonces, ok. No vengas a joderme. Una vez con este no amigable disclaimer, vamos a empezar a analizar un poquito acerca de la estructura del ritual.
El ritual empieza con un te invoco a ti, el sin nacer, tú que has creado la tierra y los cielos, tú que has creado la noche y el día, tú que has creado las tinieblas y la luz, tú que eres Osorronofris, a quien ningún hombre ha visto jamás, tú que eres Lavas, tú que eres Lapos, tú que has distinguido entre lo justo y lo injusto, tú que hiciste a la mujer y al hombre, tú que produjiste la semilla y el fruto, tú que formaste a los hombres para que se amaran los unos a los otros y para que se odiaran los unos a los otros. Aquí se está hablando acerca del Bornless One como una entidad exterior y creadora, dando alusión acerca de esa, bueno, al menos de la manera en la que yo lo interpreto, es como exaltando esa chispa divina, ese genio divino que reconoces como una entidad exterior a ti, pero que a la vez de la cual tú formas parte. Entonces, para mí, esto es lo que significa, es una entidad que formó parte o que forma parte del Dios creador como un fragmento de Él. Por lo tanto, Él es el creador de la tierra, los cielos, la noche y el día, las tinieblas, la luz. Cuando dice tú que eres Lavas y Lapos, está hablando de nombres antiguos, pero aquí el principal nombre en el cual nos tendríamos que centrar es Osorronofris. Osorronofris era un nombre al que se le denominaba a Osiris. Osiris entonces es un mito solar, es una representación del sol, por lo tanto es una representación del dios vuelto un ser humano, porque el sol es respectivamente eso, el sol o en la Cábala Tifaret, el sol es una representación de el descenso de la luz divina hacia una experiencia humana. Luego sigue una presentación, yo soy Frater Tal, miembro de la Tal Orden Tal. Tú que hiciste lo húmedo, lo seco y lo que nutre a todas las cosas concebidas, escúchame tú, porque yo soy el ángel de Fafro. Osorronofris, ese es tu verdadero nombre transmitido a los profetas del sol. ¿Cómo lo ven? Hablando acerca del culto solar. Esto fue un párrafo también del ritual. Después se dirige uno al este y realiza la invocación de aire, una invocación enoquiana de aire. Y recitas la llamada enoquiana correspondiente y después vas hacia la parte en griega que se proclama frente a la tabla enoquiana. Y dices, escúchame, Hartia rey bet at leverset ablata abeu ebeu fititasoe ifciao. Escúchame y haz que todos los espíritus se sometan ante mí, así todo espíritu en el firmamento y en el éter, sobre la tierra y bajo la tierra, en los desiertos y en las aguas, en el aire remolinado y en el fuego impetuoso, y así que el hechizo y flagelo de Dios puedan serme obedientes. ¿Qué carajos acabo de decir? ¿Ok? Vamos a ver la traducción sacada del Liber Samek. Cuando dice escúchame, o respirante, sí, o sí como, o sol que fluye y respira, o sol que fluye y respira, o sol, Iao, león, serpiente, sol, la bestia que se arremolina hacia adelante, el relámpago, o así como como un bólido acercándose a la vida. Tú que floreces, tú que vas, tú, Satán, Sol, Hadid. Bueno, es que esta es la versión. Yo hablé de la versión en Golden Dawn, esta es la versión Telema, por eso habla de Hadid. Bueno, de hecho ni siquiera menciona Hadid, dice Reibet Atal de Berset. Cuando dice eso, dice tú que floreces, tú que vas, tú que eres Satán, Sol, Hadid, que, que, que te lanzas sin voluntad o algo así. Tú, aire que respira, espíritu, tú, sin límites, básicamente. Tú, esencial, tú, aire que fluye con una suave elasticidad o algo así.
Tú, vagabundo, Padre de todos, tú, vagabundo, Espíritu del todo, tú que brillas con la fuerza del aliento, tú, león, serpiente, sol, salvador, salve, tú, ibis, secreto, ave secreta y solitaria, tú, conocimiento impoluto, en cuya palabra yace la verdad, creando el mundo con su propia magia. Oh sol y oh león serpiente dije sol. Oh león serpiente sol. Es que estoy leyéndolo en inglés y estoy tratando de traducirlo, así que me disculpará si mi traducción no es la correcta o en dado caso me equivoco o me cuatrapeo al irme del español al inglés. Oh león serpiente, sol, la bestia que se arremolina como un bólido llegando hacia la vida. Ok, esa es la traducción de Arthur Reibed según Aleister Crowley. Hasta aquí todo parece normal. Es más adelante cuando siento como que no coincide un poquito la gramática, porque estamos hablando en griego. Ok, volvamos al ritual que yo utilizo. Y después de esto evidentemente sigue: escúchame y haz que todos los espíritus se sometan ante mí, así todo espíritu en el firmamento y en el éter. Estamos hablando acerca de diferentes tipos de elementos, siendo el firmamento y el éter una versión de espíritu. Sobre la tierra y bajo la tierra, evidentemente hablamos de la tierra. En los desiertos y en las aguas estamos hablando de fuego y agua, en el aire arremolinado y en el fuego impetuoso. Bueno, estamos hablando de ausencia y presencia de agua, mejor dicho, y después si hablamos del aire arremolinado y del fuego impetuoso, y así cada hechizo y flagelo de Dios puedan serme obedientes. Estamos hablando de una especie de empoderación a un nivel increíblemente fuerte. Incluso leer esto sin necesidad de que estés en un ambiente ritualístico te genera esa sensación de energía que se distingue muchísimo en los rituales de empoderamiento. Así que es por eso que este ritual me parece increíblemente poderoso y muy efectivo. Bueno, después vas hacia su respectivo punto cardinal, invocas fuego, das la llamada enoquiana que se necesita y hablas hablas ahora sí lo que vamos a analizar, la parte en griego. Yo te invoco, oh Dios terrible e invisible, que habitas en los espacios vacíos de espíritu. Arogogoro brao, soto motorio falartao du hape, el sin nacer. Escúchame y haz que todos los espíritus se sometan ante mí. Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué acabamos de decir. Liber Samek. Yo te invoco, Dios terrible e invisible, que habitas en los espacios vacíos de espíritu. Arogogoro brao. ¿Qué acabamos de decir? La traducción es todo esto, escucha bien. Tú, sol espiritual, Satán, tú, ojo, tú, lujuria, llora o clama a lo alto, arremolínate en la rueda, oh mi padre, oh Satán, oh sol. O sea, todo eso que acabo de mencionar en español, para Aleister Crowley es la traducción de Arogogoro brao. Es aquí cuando me empieza a parecer un poquito poco creíble respecto a la gramática del griego, pero es la traducción que hay, así que vamos a dejarla así hasta que una persona versada pueda ilustrarnos con esto, porque evidentemente yo no sé griego, así que yo solo les transmito esta información. Pero es muy interesante cómo habla del Padre, de Satán y del Sol. Una triada específica, y estamos hablando de que aquí es donde se invoca el fuego, el aspecto más fiero de los 4 elementos. Y es muy interesante por qué se hace tanta alusión a Satán y por qué es tan efectivo este ritual en específico para la invocación del Ars Goetia. El Ars Goetia básicamente es el trabajo con las semánforas de las sombras, así es como yo la prefiero llamar, y no solamente como, digamos, los 72 espíritus, y tengo mi propia razón, no es simplemente para que suene rudo. Existe una semánforas divina, la cual son los 72 nombres de Dios.
Estos 72 nombres de Dios evidentemente son fragmentos del nombre divino del Dios creador, de Yud He Bab He, y estuvieron contenidos en varios versículos en un versículo de la Biblia. No recuerdo exactamente qué versículo era, pero pues de ahí fue donde se logró codificar estos 72 nombres, que a su vez se volvieron los nombres de 72 ángeles. Evidentemente el adversario Satán o Samael debería tener también sus propios 72 nombres, es decir, hablando de Satán y de Samael como entidades, como partes de una misma entidad, siendo Satán el que se antepone a Dios y siendo Samael el que cumple con su rol de ángel de la muerte. Entonces, este ser que se antepone a Dios también tiene su propia semanforas, su propio nombre dividido, el cual son los 72 demonios del Ars Goetia, y no necesariamente los demonios del Goetia están peleados con los ángeles de los 72 nombres de Dios, sino que trabajan en conjunto. ¿De qué manera hacen esto? Bueno, permíteme ilustrarte un poquito con un... No recuerdo exactamente en qué parte de la Torá se dice eso, o si es específicamente ese libro, pero se cuenta a través de ciertos rabinos judíos, o al menos de ahí fue donde yo lo escuché, de un rabino, que el ángel de la muerte, Samael, cumple su rol de bajar a la tierra, atentar al hombre, hacerlo pecar, básicamente, y luego volver al cielo a acusarlo con el Creador para después volver a bajar a la tierra a castigarlo. Y muy probablemente matarlo. Parece un cuento de niños, hecho para que las personas se porten bien, pero tiene mucho más de lo que parece dentro de ello. Primero que nada, porque Satán puede bajar a la tierra y luego ascender hasta el trono de Dios. Eso nos está hablando de una jerarquía muy elevada. Eso hace alusión a su aspecto de ángel caído dentro de la cultura abrámica, como una potestad muy elevada dentro de los cielos y bastante antigua, que por lo tanto puede descender desde Malhut hasta, bueno, casi hasta Keter. Bueno, no digamos Keter necesariamente, porque sería aventurarnos a decir algo muy atrevido dentro de la Kabbalah, porque seguramente estaremos en un error, pero que desciende desde Asia, el mundo material, hasta Asilut, el mundo de la creación, donde se encuentra Dios, o donde se encuentran sus aspectos. ¿Para qué? Para que de esta manera pueda adquirir la encomienda de ejercer el castigo divino, el din, y descender a la tierra nuevamente para ejercer ese castigo y dejar caer la ira de Dios encima del hombre. Para empezar, esto es un aspecto que se puede entender si comprendemos que Samael también es el arcángel de Geburá y de Marte, que después se intentó apartar esta idea de Samael de las propias Sefirot, porque sonaba un poquito contradictorio que el nombre del adversario estuviera presente en el árbol de la vida, y se cambió por Camael, se cambió una letra. Muy probablemente utilizando la K para hacer representación de la Kabbalah en su totalidad, porque la Kabbalah judía es la que se escribe con K. Así que muy probablemente esta K o esta Kaf, mejor dicho, la letra hebrea, fue hecha para purificar el nombre del adversario de Samael y para ocultar de alguna manera de que este también es un arcángel, pero lo es. Y ahí está. El ángel de la muerte está presente como el arcángel de Geburá y de Marte, pero es otro aspecto. Tenemos que entender también que estos seres tan complejos tienden a tener diferentes aspectos, así como, por ejemplo, Lucifer lo podrás ver en su forma de fósforos, de Azazel, etcétera, etcétera. Y es irrespetuoso decir simplemente todos son el mismo, sino es una idea compleja que hay que comprender. Hay que comprender que cada espíritu tiene diferentes, aspectos de sí mismo. Es como si vieras un cubo de varias dimensiones y marcaras cada cara
en un papel creando una figura bidimensional. La entidad evidentemente es superior dimensionalmente a nosotros y se muestra en diferentes facetas. Esencialmente es la misma, pero es erróneo decir que son el mismo. Así que simplemente hay que entrar dentro de la subjetividad y entender que todo esto cambia. Pero bueno, volvamos al análisis del mito. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si estos 72 nombres realmente representaran a Dios dentro del mito y los 72 nombres de los demonios representaran a Samael, al Satán? Entonces el mito quedaría así. Los 72 demonios del Ars Goetia se liberan en el mundo material para hacer que el hombre caiga en tentación. Bueno, el hombre, la mujer, el ser humano pues, caiga en tentación y de esa manera cometa malos actos, de esa manera se desequilibre. Entonces, una vez que han logrado su cometido, esperan a que los 72 ángeles de los 72 nombres de Dios ejerzan el juicio y comanden a los 72 demonios para otorgar el castigo a través de los 72 demonios, quienes no solamente castigan, sino que también hacen justicia. Entonces todo cambia y te das cuenta por qué a veces digo que es estúpido simplemente decir mano derecha, mano izquierda y elegir uno de los dos senderos como tu sendero predilecto cuando realmente los dos tienen amplias posibilidades de ser el mismo. Y se puede notar eso en la Goetia del Dr. Ruth, donde se trabaja con los 72 ángeles de las Semánforas y los 72 demonios del Ars Goetia, consiguiendo un método un poquito agresivo para el demonio, pero a la vez muy efectivo y muy coordinado. Pero bueno, estamos ya hablando mucho del Ars Goetia y ese es un tema muy extenso del cual sin duda habrá programa, pero muy pronto no. A ver, entonces volvamos al análisis. Ya analizamos la parte del aire y del fuego. Vamos con la parte del agua. Evidentemente es tu invocación de agua. Y dices, escúchame, rubrió Mariodam Balnabaot Hassalonai Afnayo, y toted abrazar, aeo iscuré. Y aquí vamos a ver la traducción. ¿Qué es lo que acabo de decir? Dice, tú, la rueda, que... A ver, esta palabra no la conozco. Ese es el problema de traducir en tiempo real. Así que solo les pido un poquito de paciencia. Ok, ya. Entonces dice, tú, la rueda, la matriz que contiene al Padre, Yahó, tú, el mar, tú, lo superior, Babalón, mujer, tú, puerta del gran Dios, ábrete, tú, lady del conocimiento de los caminos, salve, tú, Unstierred. Malditas palabras que no conozco. El inglés antiguo a veces se pone un poquito rudo. Ok. Dice, salve tú, la inamovible, salve, hermana y esposa de la creación de Dios, el que lo es todo y es ninguno por el poder del 11. Tú, tesoro de Dios, Iao, tú... A ver, nuevamente me he atorado. Ok. Entonces decía, tú, tesoro de Dios, Iao, tú, virgen de los sexos gemelos, tu secreto, semilla secreta, tu conocimiento impoluto sobre la luz del Padre, del Sol, de Hadid,
de el hechizo del león de Horus, nuestra dama de la puerta del oeste, de los cielos, poderosa Arthu. ¿Qué es Arthu? Así como bendecida seas. Perfecto. Entonces, esa es la parte del agua. Estamos hablando ahora acerca del aspecto, de otro aspecto creador, pero ya más material. Cuando hablábamos de ello en aire, hablábamos de ello al principio del creador de todas las cosas, hablábamos como una fuente creadora sin hablar acerca de ningún sexo, y aquí hablamos acerca del aspecto creador femenino, del aspecto de prosperidad, de hacer que las cosas florezcan, de el aspecto acuoso. La vida se nació en el agua y entonces el agua también era un poquito de representación de ciertos aspectos del caos, porque del caos nació el orden. De una manera se dice que del agua nació la vida. Pero bueno, vamos con la parte de tierra. En la parte de tierra dice: yo te invoco, Ma Barrayo, Yoel Koza, Hazorebalo, Habraoth. Tierra también es un aspecto femenino. Así que dice: yo te invoco, oh madre, oh verdad, oh... A ver. Oh madre, oh verdad. Aquí sería como tu voluminosidad o algo así. Salve, tú quien eres, eh, la vacía, la diosa de la belleza y el amor, a quien Satán contempla con deseo. Los padres, hombre, mujer, el deseo que te desean o que se plasma el deseo en ti. Aquí estamos hablando un poquito del aspecto terrenal, del aspecto material, de lo que desciende hacia la tierra. Es un aspecto, es la parte en la que dice que los padres que Satán y el Padre te desean o algo así, habla específicamente de la creación material, el deseo de Dios por crear y el deseo de Satán por destruir. Si Dios continuara creando, entonces la creación sería imparable y por lo tanto jamás podría materializarse, porque solamente seguiría expandiendo su luz y creándose. La luz necesita algo oscuro con lo que chocar, y esa oscuridad fue su adversario, el Satán. Por lo tanto, tanto Dios como Satán, de acuerdo a este versículo, son aspectos necesarios para la creación. Y bueno, luego hay otra parte donde se hacen las invocaciones de espíritus que dice: escúchame, Aod, Abaoth, Basum, Isaac, Sabaoth. Escucha solo lo que dije: Aod, Abaoth, Basum, Isaac, Sabaoth. Fue lo único que dije, y ahora escucha la traducción. Espíritus hombre-mujer, espíritus hombre-mujer, ustedes que son dioses, yendo con fortaleza, digamos, gobernando a través del mundo que viene desde el aliento libre, a través del aliento con voluntad, a través de el aliento imparable, para simbolizar el completo curso de la vida espiritual, así como es el héroe sin forma. Ustedes, el 6 veces formado sonido solar de la vida física, el triángulo de las almas. El triángulo de las almas, entronado con el cuerpo. M es el silencio de la muerte. GN es el sonido nasal de la generación y el conocimiento. Un punto idéntico. Nuit, Hadith, Rahurquid, salve, gran bestia salvaje, salve, Iao. Es demasiada traducción realmente para el principio de lo que te dice.
el versículo original en griego. Así que es muy probable que esto simplemente sea una explicación más que una traducción literal. Así que pues ya corresponde de cada quien como lo quiera tomar. Finalizamos con, bueno, no finalizamos, sino continuamos con otra sección en la que dice: este es el Señor de los dioses, este es el Señor del universo, este es Él a quien el viento teme, este es Él quien habiendo dado voz por su mandamiento es Señor de todas las cosas, Rey, regidor y ayudador. Escúchame y haz que todos los espíritus se sometan ante mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego viene otra parte en la que dice: escúchame, pur, iaod, abrasax sabriam, Adonai, Hedu, Angelos, Onseon, Gaia, Apedia, Zanazorun. Aquí se pone muy interesante porque tenemos palabras interesantes. Abrasax Sabriam, Adonai Hede. Dos nombres muy idénticos para referirse a Dios respecto a Adonai, que por cierto Adonai es una de las formas en las cuales tú te puedes referir a Dios para que los demonios comprendan. O sea, los demonios comprenden o reconocen al Dios abrahámico como Adonai. Al menos eso es una especie de anotación que se puede encontrar en muchos grimorios como el Red Dragon. O sea, tú puedes llamarlo Yahvé, puedes llamarlo Yahweh, como a ti te plazca, pero la palabra Adonai es altamente efectiva para referirse a él ante este tipo de entidades, solamente para que lo notes por ahí. Es un secreto revelado, realmente. Vamos a la traducción de una vez, porque esto nunca va a acabar. Dice: inhabitante del sol dentro de mí mismo, tú el fuego, tú el 6 veces formado con la iniciadora estrella. A ver, aquí me tapé. Dice: conformado a través de las fuerzas y el fuego, inhabitante del alma dentro de mí mismo. Sol, león, serpiente, salve, salve, todo. Tú, la gran bestia salvaje, tú, Iao. Alientos de mi alma, alientos de mi ángel. Lujuria de mi alma, lujuria de mi ángel. ¿Qué dice eso? For el sangral, es algo así. Sangral. Sangral. Al parecer no tiene traducción. Es como refiriéndose al un grial. Por el sangral, por la copa, evidentemente grial. Por Babalón. Por mi ángel. Acercándose a sí mismo dentro de mi propia alma. El ojo, Satán, mi Dios, mi Señor, la lujuria de la cabra, mi ángel, mi iniciador, aquel quien está conmigo, la estrella de 6 puntas, mi creador, mi secreto, mi yo detrás de mi yo, Hadid. Todo Padre, salve. Tú sol, tú vida del hombre, tú 6 veces punteada espada de la flama, tú cabra exaltada sobre la tierra en la lujuria, tú serpiente extendida sobre la tierra en la vida, espíritu más vastamente sagrado, semilla del más alto conocimiento, bebé inocente,
dama impoluta, iniciador de la existencia, alma de todas las almas, mundo de todos los mundos, ven hacia mí la más oculta luz. Devoradme. Aquel quien debe devorarme. Tú, ángel de los dioses, levántate en mí, fluyendo libremente. Tú... A ver, déjame traducir esto porque es una palabra muy rara. Ok. Es algo así como tú cuyo arte es el engaño. Cuyo arte es el engaño. Y atraviesas mi mundo o te acercas a mi mundo. Yo soy también... Bueno, tú cuyo arte es corrupto sería una mejor forma de traducir. Tú cuyo arte es corrupto y se acerca hacia mi mundo, donde yo también soy corrupto. Y lo haré. Lo contemplaré en mi inexistencia, en mi naditud. Levántate a través de la tierra. Y aquí hay una anotación. Esta es también una entonación de acerca o una apelación hacia la madre tierra, la madre de todos los puntos de esta ceremonia. El adepto debería de usar sus atributos, attachment, sus aditamentos mortales y morir dentro de sí mismo en el orgasmo de la operación. Es muy gráfico de acuerdo a lo que se siente en este punto del ritual. Tú, gran exaltado, levántate, levántate hacia adelante. Levántate expandiendo las semillas de la inmortalidad. Eso es lo que quiere decir. Y bueno, aquí básicamente estamos viendo cómo la figura del Bornless One se empieza a fijar dentro del propio practicante y a la vez cómo el practicante empieza a transformarse en algo más elevado. Creo que es la mejor manera de la que podría describirlo. Es bastante gráfico todo lo que se dice. Y si lo lees del Liber Samegli directamente es todavía más gráfico, porque trae algunas anotaciones que he omitido. Bueno, una vez que haces esto, básicamente integras todo lo que has invocado hacia ti. Y dices, yo soy el espíritu sin nacer, con vista en los pies, fuerte y el fuego inmortal. Yo soy la verdad. Yo soy aquel que odia que el mal se ha hecho en el mundo. Yo soy aquel quien relampaguea y truena. Yo soy aquel quien produce la lluvia de la vida de la tierra. Yo soy aquel cuya boca siempre arde. Yo soy aquel, el que engendra y manifiesta la luz. Yo soy aquel, la gracia del mundo. El corazón con una serpiente es mi nombre. Ven hacia mí, sígueme y haz que todos los espíritus se sometan ante mí, etcétera, etcétera, etcétera. Iao Sabao, así son las palabras. Y wow, este ritual dentro del contexto de Liber Samek fue utilizado para la llamada del ángel guardián y mucha gente ha conseguido la llamada del ángel guardián a través de este ritual. Pero yo estoy en desacuerdo con ello, porque el ángel guardián es una entidad muy excelsa, es una entidad muy elevada, muy divina, y no es necesario literalmente hacer todo esto para tratar de agradar a su presencia. En cambio, incluso la purificación del Abramelin es un poco más factible a mi parecer. Yo he intentado
he intentado contactar con mi ángel guardián a través del Liber Samek. Y al menos para mí, no quiero decir que esto sea lo mismo para todos, para mí ha sido contraproducente. Así que solamente digo que avances con cuidado si ese es tu propósito. Fuera de eso, el ritual del Borderless One es perfecto para cualquier tipo de evocaciones, con los demonios que son entidades muy volátiles, pero menos sensibles respecto a la intención que puedas tener con ellos o que a quienes les atrae más este tipo de energía muy terrenal y a la vez muy elevada, muy fuerte, como lo es la energía del dios sin cabeza, Akefalos. Para ellos es muy atractivo este tipo de apertura. Así que creo que realmente en la Goetia tradicional la apertura no es nada mala, simplemente no está bien explicada y no está bien puesta. Está más puesta como una oración que como un ritual de apertura. Cuando tú haces el ritual de apertura completo, como lo viene descrito en Liber Samek o en The Complete Golden Dawn de Israel Reardi, entonces puedes tener un ritual muy interesante y efectivo que va a hacer que tu práctica se lleve a otro nivel, pero no es nada sencillo, quiero decirte. No es nada fácil, es mucho más fácil sentarte y ver un sigilo hasta que algo pase, recitar un en hasta que algo pase, pero si decides ir por la vía más compleja que es el Borderless One, probablemente te tardes una media hora más en tu ritual de lo que te habrías tardado antes, pero definitivamente vale la pena. Ahora sí, esto tiene que ser acompañado con su respectivo triángulo al estilo salomónico. Esos triángulos de Lars Goetia pueden servir bastante bien. Yo personalmente estoy desarrollando bueno, de hecho ya lo tengo desarrollado, estoy simplemente escribiendo el libro respecto a, por primera vez en español, un libro que te dice cómo llevar a este ritual paso por paso para lograr tu evocación demoníaca. Y no descarto que en algún momento, antes incluso de publicar el libro, oferte alguna especie de masterclass o curso. Así que estén atentos. Especialmente este ritual he pensado subirlo al grupo de Facebook que se llama Magia Ceremonial Práctica. Puedes encontrarlo a través igual de mi página de Facebook Noctasmus. Igual a través de ella puedes contactarme. Sé que lo que he dicho aquí puede sonar un poquito extraño, un poquito complicado, un poquito difícil de entender, pero si has llegado hasta aquí te agradezco demasiado. Y quiero que sepas que muy pronto estaré actualizando nuevamente porque mañana es una fecha muy especial, es el solsticio de invierno. Y hay una entidad muy especial para mí, a la cual habrá que llamar en este día, por lo cual descarto un poco que suba contenido mañana, pero sin duda estaré subiéndolo. Gracias a todos y que tengan excelente noche.